Querido, ¿cómo estás? Y así ya nos metemos a platicar del tema. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues aquí dispuesto a aprender con mente abierta y a responder cualquier duda válida que tenga la gente. Si quieren aprender, tendrán alguna duda, pues se la responderemos, ¿no? Siempre y cuando será, bueno, hablo por mí, pero yo creo que si es respetuoso el diálogo, pues puede servir, ¿no? Por lo pronto, me gustó mucho lo que dijiste, Renata. Creo que eso a mucha gente no le cabe en la cabeza que pues no es divertido, ¿no? El aborto no es ir a hacer una fiesta, ¿no? Es un recurso desesperado de alguien pues que no cuenta con un apoyo para criar a un ser humano y pues no es una decisión que se tome a la ligera, vaya, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no sé qué opinaste, y ahorita pasamos al tema de las licencias de paternidad, pero no sé qué opinaste sobre el argumento específico del ministro Saldívar que justamente hablaba de que el aborto, en la penalización del aborto en materia, o sea, en sustantiva, de manera sustantiva, pues es una penalización a la pobreza, ¿no? A la pobreza, a la pobreza de las mujeres, obviamente. No sé cómo viste eso, qué opinas, qué piensas al respecto de lo que dijo. Es verdad, de hecho, estaba leyendo respecto a ese tema y otro que vamos a tocar ahorita, que es el gorilazo que se está implantando en Estados Unidos contra los derechos reproductivos de las mujeres en Texas. Ya ves ese país que tanto alaba nuestra progresía reaccionaria del CIDE y de estas cosas, donde en Texas básicamente te van a pagar o te van a impulsar a delatar a mujeres embarazadas, ¿no? Para evitar que interrumpan su embarazo. O sea, alguien contaba una anécdota de una casa con un elevador secreto, una casa antigua, y la persona, al preguntar por qué una casa, pues, en 1910 tenía un elevador, y le respondieron que era una casa donde hace más de un siglo las mujeres blancas, ricas y privilegiadas se iban a practicar abortos discretos, ¿no? O sea, siempre han encontrado la manera, las mujeres privilegiadas, de abortar, pero a la vez es la clase con poder e influencia que siempre trata de imponer su moralina hipócrita sobre las clases pobres. Pues es una realidad, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y sé que tenemos los otros dos temas de la Suprema Corte. Ahorita ya empezábamos a hablar un poco sobre lo de las licencias de paternidad y les platicaba que, bueno, varias cosas que festejar, ¿no? La primera es que los hombres tienen derecho a ejercer su paternidad y tienen derecho a estar con sus recién nacidos. Entonces es algo, pues, bellísimo que desde el Poder Judicial, que es uno de los poderes en este espacio, y yo los he criticado muy fuerte porque creo que no habían estado a la altura de la cuarta transformación, y esta semana parece que le metieron quinta y se acercaron a muchas cosas de justicia. Y esta es darle a los compañeros padres su espacio para tener paternidades. Eso por un lado. Número dos, como sociedad creo que nos quejamos mucho sobre padres ausentes, pero al mismo tiempo no existe una estructura, no existen leyes laborales que permitan que los padres se acerquen a sus hijos, sobre todo los primeros días de vida, que son muy importantes, ¿no? Está comprobado, hay muchísima evidencia de que es fundamental que los primeros días de vida de un bebé, la gente que se involucra, los padres y madres que se involucran en los primeros días de vida de los bebés, la evidencia dice que este acercamiento, esta tarea de cuidados permanece a lo largo de la infancia de los y las niñas. Entonces es muy importante que los hombres tengan esas licencias de paternidad para poderse acercar a sus hijos e hijas y vincularse con ellos, obviamente en el corto plazo, pero esto les digo que hay evidencia de que al hacerlo al corto plazo, esto se mantiene. ¿Qué significa esto? Que la división de labores, la división de cuidados, pareciera ser que con este espacio, con estos meses de paternidad, pudiera llegar a ser mucho más equitativa entre hombres y mujeres. Y tercera, y no menos importante, la mejor manera
de cerrar la brecha salarial, es decir, de cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres, la mejor manera de hacerlo es dando licencias de paternidad. Porque la diferencia, en México más o menos las mujeres ganamos 20% menos que los hombres, más o menos, en promedio, ¿no? Por el mismo trabajo, digamos, dos puestos similares, si yo y un compañero estamos la misma capacidad, los mismos años de educación, los mismos años de experiencia laboral, la probabilidad dice que el compañero va a ganar 20% más. Pero esto es mucho más grave cuando las mujeres tenemos hijos o hijas. Entonces, al dar licencias de paternidad, y esto pasa mucho porque cuando las mujeres estamos en edad reproductiva y vamos a pedir un trabajo, no, los empresarios dicen, no, pues es que esta se va a embarazar y le va a tener que dar maternidad y después se va a tener que ir temprano para recoger a sus hijos. Y en cambio, cuando también se da licencias de paternidad, pues esta decisión ya no tiene que ser tan distinta. Y sobre todo mientras los compañeros se empiecen a involucrar más en las tareas de cuidados, a recoger a sus hijos de la escuela, a tenerse que salir del trabajo porque tienen que ir a recoger calificaciones y que las empresas entiendan que no somos máquinas y que la gente tenemos que tener derecho, hombres y mujeres, a poder atender nuestras vidas personales, nuestras tareas de cuidados, la repartición tanto de tareas de cuidados como los salarios van a ser más justos. Entonces, no sé qué pienses tú de esta decisión histórica, querido amigo. Oye, amiga, no, pues mira, tú y yo que tenemos hermanos, hermanas, tenemos padres de una cierta generación que están ahí entre sus 50, 60. Yo creo que tú y yo y nuestros amigos, nuestros compañeros de la misma generación, tenemos esas anécdotas de cuando nosotros nacimos o nuestros hermanos mayores y hermanas menores nacieron. A nuestros padres les daban, a nuestros papás les daban medio día y les iba bien de su trabajo. O sea, como que ve a conocer a tu hijo o hija y te regresas a la hora de la comida, y así era, O sea, no estamos defendiendo a los padres ausentes ni esta figura del macho ausente, pero de que a una generación que se extiende hasta nosotros que estamos en nuestros 30, era común que siendo hombre, casado o el padre o como tú quieras, la relación que existiera, te daban medio día nomás, el día del nacimiento de tu hija o hijo. Eso es un hecho y eso debe de cambiar, Renata. O sea, todas estas personas, estos liberalillos que se llenan la boca de modelo nórdico, eso, allá en aquellos países, Renata, tú dices cuántos están allá, a los padres de paternidad. 6 meses. Entonces, o sea, ¿por qué no aspirar a algo similar aquí, no? O sea, no es ni denigrante, no te hace menos como hombre, no te hace menos varón o como lo que tú quieras, cuidar a tu hija o hijo 6 meses. Al contrario. Y es parte del sistema en el que vivimos, Renata. O sea, un sistema capitalista que da, entre comillas, abre y cierra comillas, menos valor a una mujer porque se puede ausentar 6, 7 meses por un parto, y porque produce menos, ¿no? Si no le diéramos el valor a las personas gestantes y a las mujeres en base a cuánto se ausentan para seguir generándole plusvalía a una jefa o a un jefe que pues, no hace nada más que tener capital y medios de producción, pues, no se veían así las cosas, Renata. Por cierto, no es que seamos flojos en México, flojas, huevones, huevonas. Ese dato que diste tú, Renata, de que la brecha salarial entre hombres y mujeres es en gran parte por los cuidados tanto maternales como de otro tipo que se encasilla la mujer en ellos. México también, pues tú sabes que es el país con más horas de trabajo y el segundo con menos vacaciones, solo detrás de Estados Unidos en el mundo, O sea, no hay ningún pretexto para no cambiar ya esto que es insostenible, ¿no? Eso es importantísimo. 2 cosas que quisiera yo resaltar de lo que dices que creo que son importantísimas, querido amigo. Una, que esto es una, me atrevo a decir, aberración del neoliberalismo, de pensar que la gente no tiene derecho a estar con sus seres humanos, con sus bebés recién nacidos, ¿no? Es, vaya, es radical
de un neoliberalismo radical pensar que no tenemos derecho a tener licencias de paternidad y maternidad. En realidad, como bien dices, en Estados Unidos ni siquiera hay licencias de maternidad, o sea, no tiene la empresa, no tiene que pagarte ni siquiera para ir a parir, o sea, y yo pienso, ¿qué espera, no? Que te salgas a las 5 de la tarde de tu trabajo, te vayas al hospital a parir y regreses al otro día, ¿o cómo? Entonces no tienen obligación en Estados Unidos a darte nada, ¿no? Nada, ni un día de maternidad, mucho menos de paternidad. Entonces aquí pues también celebrar que las discusiones en cuanto a derechos adquiridos pues están un paso adelante, ¿no? Que en Estados Unidos, como tú ya bien decías, y que en modelos nórdicos, como mucho, ya bien dices, algunos disidentes de este gobierno que se creen muy liberales, pues justamente estos modelos nórdicos justo hablan de la necesidad de que haya licencias de maternidad y de paternidad amplias, ¿no? Para podernos hacer cargo, porque como tú ya bien decías, esto es una valorización del trabajo de cuidados, ¿no? Y que se tiene que valorizar tanto para hombres como para mujeres. Entonces creo que es importantísimo. Acá el compañero Germán Toledo me pregunta si en caso de adopción, en caso de adopción, ¿cuántos días dan? Me parece que en caso de adopción también, ahorita por ley, solamente como hombre te tienen que dar 5 días, tanto para adopción como para después de un parto que te vuelvas padre. No sé si en la Suprema Corte vayan a dar estos 3 meses de paternidad para adopción. Yo supondría que sí, porque generalmente estas leyes o estas iniciativas se hacen de manera paralela, ¿no? Para padres biológicos o padres adoptivos por igual, porque pues es lo mismo, ¿no? Tenemos también las personas que adoptan tienen derecho a tener ese espacio para vincularse con sus bebés, con sus hijos, hijas, que son muy importantes. Como ya decía yo, la evidencia muestra que los primeros días de vida, los primeros contactos entre bebé y mamá y papá, entre más se involucren los compañeros en las tareas de cuidados, cambiarles el pañal, bañarlos, etcétera, este vínculo tanto afectivo como de cuidados se mantiene a largo plazo. Entonces, pues es muy importante lo que mencionas, querido. Y acá, pues, además porque nos acompañan. Dígame usted. Para los que digan que si a un padre le dan 4 semanas o lo que tú digas de licencia de paternidad van a hacer vacaciones, cuéntales por favor cómo son las primeras semanas de un bebé. Puro trabajo. Así es. Ay, qué bueno que mencionas ese tema porque es muy importante. Es muy importante que no se tomen como vacaciones, ¿no? Porque sería muy injusto que ahora que se empieza a discutir esto de que los hombres deben tomarse esas licencias de paternidad, porque justamente como dice Manuel, no son para descansar. Yo para mí he trabajado muchos años de mi vida y nunca jamás en la vida he estado tan cansada como los primeros meses de mi bebé. Es imposible, o sea, de verdad, bueno, además mi bebé come muchísimo, entonces se despertaba cada hora y media a comer, se los juro. Y ya ahorita es más grande, pero hasta hace un mes y medio que tenía 6, 7 meses, se seguía despertando 8 veces en la noche. Entonces, para mí la maternidad de estas ojeras no son de gratis, queridos. En realidad es que es muchísimo trabajo y es imposible, o sea, para mí hubiera sido imposible regresar a trabajar 8 horas o más, porque dicho sea de paso, no, en México no se respetan los horarios laborales, si hubiera tenido que regresar a trabajar luego, ¿no? Como en Estados Unidos. Y bueno, el tercer tema, antes de que se nos acabe el tiempo,